doctor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, grande periodista Jorge Lanata, amigo de la institución, doña Aida Levitán, Manuel Aguilera y el querido representante de Fundamedios que viene desde el Ecuador, miembros del directorio, presidente del instituto, distinguidos amigos que acompañan a nuestros premiados e invitados especiales, damas y caballeros. El Inter-American Institute for Democracy es una organización de voluntarios. Es una organización que, además de que no tiene fines de lucro, el primer apoyo que recibe es el trabajo gratuito de toda la gente que está aquí, que ocupa su tiempo y sus esfuerzos en la defensa de la libertad, en la promoción de la democracia, en el esfuerzo de sostener los valores que son la base de nuestra civilización. Por eso, a nombre del Inter-American Institute for Democracy y como su director ejecutivo, estoy honradísimo de felicitar y dar la bienvenida a los galardonados con los premios de los defensores de la democracia, que son verdaderos héroes de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. En primer lugar, el premio que lleva el nombre de Francisco de Miranda, aquel extraordinario venezolano que lo dio todo, incluso la vida, por la libertad de su patria, ha sido destinado a don Luis Almagro, secretario general de la OEA, que también lo ha arriesgado todo por la libertad de los latinoamericanos. Concederle este premio al señor Almagro es nuestra forma de darle las gracias y de decirle que estimamos en su enorme medida el hecho de haber ceñido el espíritu, de haberse ceñido al espíritu y la letra de la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima en el 2001. Sabemos que hubo y hay intensas presiones para que se ignore ese instrumento diplomático, pero también conocemos la seriedad del señor Almagro en el cumplimiento de las reglas y en la sujeción a los principios. Cuando Václav Havel denominó su libro sobre la política y los derechos humanos, lo llamó el arte de lo imposible, contrario a lo que siempre se decía de la política, que era el arte de lo posible. Václav Havel le llamó a su libro el arte de lo imposible. Exactamente lo que ha hecho el secretario general. Parecía imposible que un funcionario internacional se enfrentara a un poder petrolero que hacía y deshacía a su antojo en la OEA, pero él lo hizo. Cuando Venezuela estrene de nuevo la libertad, algo que llegará inevitablemente más pronto que tarde, los venezolanos deberán agradecerle sus desvelos al señor Almagro. Parafraseando a Churchill, nunca tantos le han debido tanto a una sola persona. Primero que nada, un sentimiento absoluto de humildad por recibir el premio de un héroe de América como Francisco de Miranda, un precursor de las libertades en el continente. La democracia es el derecho de los pueblos, así lo dice la Carta Democrática Interamericana en su artículo primero. Esto tiene una significación muy profunda. Quiere decir que la democracia pertenece a todos y a cada uno. La democracia es una construcción que se basa en los derechos civiles y políticos de cada persona, de cada grupo, de cada organización. Y esto tiene una significación muy profunda para mí, porque este premio viene de la mano del dolor de un pueblo entero, del pueblo venezolano. Viene de la mano del sufrimiento y de las angustias de esa nación. Viene envuelta
en presos políticos, viene envuelta en asesinatos políticos, viene envuelta en la falta de libertades, viene envuelta en opresión. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, esté en el exilio, esté en el país, es esencial para que Venezuela vuelva a recuperar el camino del Estado de Derecho y de la democracia. Esa institucionalidad debe ser reafirmada cada día con absoluta lógica política y jurídica por todos. Esta construcción de trabajo institucional tiene que ser a través de la acción. Y la cuarta línea de acción es seguir haciendo esfuerzos, lobbies, presiones, gestiones, para que hayan cada vez sanciones más fuertes sobre las autoridades del régimen venezolano y sobre el propio régimen venezolano. El propio régimen venezolano tiene que sentir el peso de las sanciones. Tienen que sumarse a las sanciones de Estados Unidos, las sanciones de Canadá, las sanciones de la Unión Europea y sanciones de los países latinoamericanos, que tienen que sumar esfuerzos para poder poner al régimen en una condición de buscar una salida a la situación institucional y de crisis institucional que vive el país. La corrupción de este régimen no va a ser juzgada por el Estado venezolano. Los crímenes que han cometido no van a ser juzgados por este propio régimen. Pero sí podemos llevar a esos dictadores, debemos llevarlos a la Corte Penal Internacional, tenemos que llevarlos a las instancias internacionales que permitan que los mismos sean juzgados y sus culpas sean pagadas. Los premios Horacio Aguirre, que llevan el nombre de este distinguido periodista, fundador de Diario de las Américas y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, recientemente fallecido, que fue mi amigo, fueron adjudicados a dos periodistas y a una entidad muy singular. El premio a la investigación periodística lo recibió el argentino Jorge Lanata. Alguna vez escribí que a Lanata, en primer lugar, se debe el adesentamiento de la política argentina. Lanata cumplió con el primer objetivo del periodismo serio: descubrir y probar las inmundicias que subyacen en nuestras sociedades para intentar corregirlas. A ver, yo agradezco este premio en tiempos en el que la verdad es cada vez más importante y el populismo terminó transformando el periodismo en cuestión de fe. Es como que hubieran desaparecido los hechos, ¿no? Uno cree o no en las noticias según de dónde provengan, y es una locura que esto pase. Los hechos son, estoy diciendo una obviedad, pero a veces hay que repetir obviedades, los hechos son. No es lo mismo una opinión que una denuncia. Cuando hacíamos denuncias nos llaman polémicos. Hacemos denuncias, lo polémico es el hecho, no nosotros quienes lo contamos. Somos periodistas, es nuestro trabajo. Parece que es polémico hacer el trabajo en América Latina en los últimos años. Los hechos no son ni de izquierda ni de derecha. Los hechos son hechos. El premio Horacio Aguirre a la innovación en el periodismo fue asignado al español Manuel Aguilera, creador de Hispano Post, un portal en el que la imagen y la palabra se unen inteligentemente para crear un producto ágil y novedoso que interesa a todos los lectores, es un milagro realmente, de 15 a 80 años. Para escoger su nombre se tuvo en cuenta la calidad de lo que publica y la rapidez con que ha conseguido llegar a 5 millones de lectores. Para un periodista, palabras como libertad, como democracia, como derechos humanos, como justicia, como institucionalidad, que se han citado esta tarde. Como decía, esas palabras para un periodista suenan a música celestial, porque realmente con esas condiciones es cuando realmente podemos ejercer nuestra labor, una labor social, y como nos gustaría a todos poder ejercerla. Desgraciadamente, no siempre es así, ¿no? No siempre contamos con todas esas palabras bien ordenadas en los países en los que ejercemos nuestra profesión.
el tercer galardón, Horacio Aguirre, fue entregado a Fundamedios, una institución que ha dado la batalla de la libertad de prensa en Ecuador, precisamente donde ésta ha sido más injustamente perseguida por el anterior presidente Rafael Correa, quien pensaba que los medios de comunicación debían ser una caja de resonancia de las labores gubernamentales. Correa no resistía la crítica y encarceló o exilió a periodistas que lo adversaban, pero allí estaba Fundamedios para defenderlos, tal vez porque sus directivos creían, como Thomas Jefferson, que era preferible una sociedad con prensa libre y sin gobierno que al revés. Es un premio, digo yo, a la resistencia, el premio a la sobrevivencia, que hemos tenido este grupo de periodistas y abogados que constituimos Fundamedios. Justamente hace 10 años comenzamos a trabajar por la defensa de la libertad de expresión. Básicamente nuestro trabajo ha sido un trabajo de documentación, un trabajo de recopilar información acerca de las agresiones contra periodistas, y ese trabajo fue absolutamente del desagrado del régimen autoritario populista del señor Rafael Correa. Hoy vivimos la posibilidad en el Ecuador de una posible transición hacia la democracia, y eso se puede concretar en la medida en que las fuerzas democráticas del país, la sociedad civil, tengamos la lucidez y el temple para seguir trabajando por la democracia. Esto no se termina, 10 años no son nada, 20 años peor, lo decía el tango, pero nosotros nos hemos propuesto en Fundamedios continuar con este trabajo de defensa de la libertad de expresión. El premio Henri Dunant a la responsabilidad corporativa que entregamos anualmente a un empresario que se desvive por ayudar a sus semejantes. Este año el galardón ha sido para la doctora Aida Levitán, cubanoamericana, exitosa empresaria que no cesa de auxiliar a escritores y artistas plásticos que lo necesitan. En un mundo como el latinoamericano, en el que los filántropos son desgraciadamente rara avis, la doctora Levitán representa lo mejor de nuestros instintos, acaso porque ha aprendido en la sociedad norteamericana que es justo y razonable devolverle a la sociedad algo de lo que nos ha permitido obtener. La doctora Levitán, que sabe muchas cosas, un PhD importante en literatura, sabe que los factores intangibles de la sociedad, las leyes que se cumplen, las redes de financiamiento, los hábitos comerciales, los valores y principios, son el capital más importante de que disponemos. Pero ese mundo intangible nos precede. Estaba aquí cuando nosotros llegamos o cuando nacimos, y es muy importante estimular su existencia, como hace la doctora Levitán, dándoles una mano y un reconocimiento a quienes lo requieren. Si se apoya la cultura, la actividad cultural e intelectual, creamos juicio crítico que hace posible que las personas sepan hacer decisiones juiciosas cuando se trata de elegir a los políticos que después pueden causar que una nación progrese o que una nación caiga en el desastre máximo. Y de eso se trata el mundo de la cultura. Hoy en día hay dos Américas, una América democrática, que gracias a Dios es la mayoría, y una América no democrática, dictatorial, que como lo señaló el expresidente Osvaldo Hurtado en su libro, que ya es un clásico, Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, son gobiernos que no respetan los elementos esenciales de la democracia, pero que no han llegado al poder a través del golpe de Estado clásico del siglo pasado, de la década de los 70 o del cuartelazo militar. Han llegado al poder por elecciones, y después de llegar al poder por elecciones han ido transformando el sistema jurídico, han suplantado la Constitución, después han generado leyes de oprobio, leyes infames, han copado todos los poderes del Estado, han perseguido y encarcelado a la oposición y a la resistencia, y después han terminado con la libertad de prensa. Y entonces son reelegibles indefinidamente, pueden presentar careta de democracia, reclamarle al mundo que son democracias con la falsa doctrina de decir que elecciones sucias, fraguadas y manipuladas son democracia,
y pretender permanecer indefinidamente en el poder con el único propósito de tener impunidad para los crímenes que cometen. Esos gobiernos están más cerca de la aplicación de la Convención de Palermo, que es la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, que a ser considerados como políticos en ejercicio o como gobiernos de un Estado democrático.